Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de enajenación, parte 1. Enajenación es un concepto que generalmente en la comunicación, en la cuestión de la dinámica de la comunicación social, se abusa mucho de ello. Se dice tal programa enajena, aquel mensaje enajena mucho, los medios nos tienen enajenados, pero ¿qué demonios es la enajenación? Según su origen, la palabra quiere decir desgajamiento, separación, alienación o extrañamiento. Son los conceptos que van alrededor de este término. Pero lo más interesante es revisar autores que han manejado ese concepto y no solamente autores relacionados con la teoría de la comunicación. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, nos habla en el contrato social de la enajenación. Y él, por ejemplo, nos dice que todos, habiendo nacido iguales y libres, no enajenan su libertad, sino a cambio de su utilidad. El término de enajenación relacionado con un ceder o vender la libertad para obtener a cambio una utilidad. Por ejemplo, los hijos permanecen en casa queriendo a lo mejor ser libres, queriendo ser independientes cuando sean mayores de edad, y enajenan su libertad a cambio de la utilidad del techo, de la comida, de una serie de servicios que tienen allí alojados en la casa. Esa es una forma curiosa que de alguna manera con Rousseau lo entendemos así, porque además él habla de la familia como la parte medular del Estado y de la institución. Luego nos dice, enajenar es ceder o vender. Ahora, un hombre que se hace esclavo del otro no cede su libertad, la vende cuando menos por su subsistencia. Hay que entender también que en tiempos de Rousseau, la enajenación, más bien la época de la Revolución Francesa, fue alrededor de ello que Juan Jacobo Rousseau estuvo de alguna manera como un ideólogo de la misma. Entonces, en ese sentido, se pasaba del Estado o del sistema esclavista al feudalista, y luego él estaba defendiendo que ya del feudalismo se rompieran todas las cadenas. Por eso habla tanto del término de esclavitud y del término de señor como en el feudalismo. Todo esto para un cambio radical. Sus ideas realmente conmocionaron en ese momento. Rápidamente pasamos a otro autor que es Hegel. Hegel nos habla de la enajenación en un sentido muy curioso. Nos habla de la conciencia que tenemos nosotros de nuestra persona, y que para poder tener una autoconciencia, ser todavía más conscientes de nosotros mismos, tenemos que estar reflejados en otra autoconciencia, en otro ser. Él le da un valor esencial al otro. Entonces, en ese sentido, nos habla de dos niveles de enajenación, uno positivo y otro negativo. El positivo es que nosotros nos identifiquemos con otro ser para poder, de alguna manera, nutrirnos de ese ser, para aprender de ellos, para moldear nuestra propia personalidad. Entonces, en un momento dado, nosotros nos enajenamos con un profesor, con un padre de familia, con algún ídolo, para, de alguna manera, conformar nuestra propia personalidad. Pero cuando rebasamos ciertos límites, llegamos a una enajenación negativa en la cual ya no nos conformamos nosotros nuestra identidad, sino al contrario, la perdemos. Perdemos nuestra propia identidad a cambio del otro. Y es allí cuando entramos en una enajenación totalmente negativa. Allí es cuando quizá muchos medios de comunicación, con sus mensajes, en un momento dado nos hacen perdernos, como la cuestión que en algún momento he planteado también de la masa, ¿no? Nos perdemos en esa muchedumbre. En ese sentido, perdemos nuestra identidad porque pasamos a asumir el papel de otro, nos identificamos tanto en el otro que ya no somos nosotros mismos. Y por ejemplo nos dice, la autoconciencia es la reflexión que desde el ser del mundo sensible y percibido es esencialmente el retorno de ser el otro, desde el ser otro, desde el ser otro. La autoconciencia es en y para sí, en cuanto que y porque es en sí y para otra autoconciencia. Es decir, solo es en cuanto se la reconoce.
la autoconciencia se ha perdido a sí misma. Ese es en el sentido negativo, pues se encuentra como otra esencia. En segundo lugar, con ello ha superado a lo otro, pues no ve tampoco al otro como esencia, sino que se ve a sí mismo en lo otro. Esa idea también la trae un poco Feuerbach, que nos habla de alguna manera que nosotros tenemos que crear en un momento dado la idea de Dios para que todas nuestras deficiencias queden de lado y las grandes virtudes que le atribuimos a Dios sean las que logremos alcanzar. Entonces, esa posibilidad de identificarnos con un ser divino que es bueno, caritativo, en fin, todas las características positivas las podamos alcanzar. Ahí nos reflejamos en un ser divino. Es de alguna manera una consecuencia de esta posición de Hegel que encontramos en Feuerbach. Y finalmente en Marx. En Marx está relacionado con el trabajo. Dice, el producto del trabajo resulta ser ajeno al trabajador. El trabajador vive de su trabajo que lo hace ajeno. El empresario vive de la enajenación de otros trabajos. Esto está en relación con la fuerza productiva. En un momento dado, el obrero, fundamentalmente, aunque también en otras profesiones, en el trabajo depositamos tanto de nosotros mismos que nos perdemos, sobre todo el obrero que está con esas máquinas en una situación realmente absorbente y pierde su tiempo y la deposita totalmente en el trabajo y en el producto que hace, el cual además le es enajenado por el empresario y luego por el consumidor también. El producto ya no le pertenece. Esta parte es un poco más compleja de parte de Marx, está relacionado con toda su posición. También, así como Rousseau fue ideólogo para la Revolución Francesa, para la revolución del feudalismo al capitalismo, pues Marx es revolucionario del capitalismo a la idea socialista que tenía. Pero en sí, esto engloba el concepto de enajenación. En otro momento les hablaré del mismo concepto, pero quizá desde una óptica también más literaria. Gracias.